Y nos trasladamos ahora hasta Berín con nuestro grupo de voluntarios desde donde hoy celebramos la Santa Misa. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Los voluntarios de Santa María la Mayor de Berín nos encontramos en la parroquia Santa María la Mayor de Berín para la celebración de la Santa Misa que será celebrada por el padre don Óscar Martínez Caamaño. Comenzamos. Adeste fideles, leti triunfantes, venite, venite, in Betlem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Hoy, segundo domingo después de Navidad, seguimos conmemorando el nacimiento de Cristo. Con aquella su primera venida en la carne mortal, dio comienzo este nuevo tiempo que perdurará hasta que Él vuelva. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Señor, ten piedad. Luz verdadera que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que hecho carne, has acampado entre nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos asociamos al coro de los ángeles en la noche de la Navidad del Señor con nuestra alabanza y nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios.
y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con vosotros. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un saludo especial para todos aquellos que se unen a nosotros en la celebración de esta Eucaristía a través de las ondas de Radio María. Un saludo y una bendición especial para los enfermos, ancianos, para aquellos que viven también estos días en soledad. El domingo segundo del tiempo de Navidad nos sigue invitando a que vayamos como aquellos pastores a la gruta, a la cueva de Belén, para encontrarnos con el asombroso intercambio que Dios ha hecho con los hombres. Se nos invita a que entremos y nos admiremos de un Dios que, para que podamos compartir su vida, ha decidido Él compartir la nuestra. Se ha hecho hombre por cada uno de nosotros para que nosotros podamos llegar hasta Dios. En el misterio de la Navidad que con gozo contemplamos estos días, nos encontramos con la sabiduría de un Dios que nos sigue hablando por medio de signos muy humildes, pero elocuentes. La sabiduría de Dios de la que nos hablaba la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico nos expresa cuál es el amor de Dios por cada uno de nosotros y cómo Dios se ha comprometido. Pero no pensemos que la Navidad es simplemente un recuerdo, una celebración de un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado. La Navidad es algo de una permanente actualidad. Nos da la clave para llegar a entender al mismo Dios. Fijaos, nosotros muchas veces vivimos con miedo al mismo Dios. El pasado domingo, solemnidad de la Sagrada Familia, escuchábamos en el Evangelio cómo Herodes tenía miedo de este niño. Y para que no le quite su puesto y su lugar, ha decidido acabar con todos los niños. A veces podemos hacernos la pregunta, y de hecho nos la hacemos, ¿es que a Dios no le importaban los demás niños, que solo detuvo su atención en Jesús? ¿A Dios Padre solo le importaba salvar a Jesús? No. La clave es otra, hermanos míos. Es que en aquel momento, aparte de José, ¿cuántos eran capaces de escuchar la voz de Dios? Y este es el drama también de nuestro tiempo y de todo tiempo, que nos cuesta escuchar la voz de Dios, que no estamos atentos, que no sintonizamos, que seguimos teniendo muchas ocupaciones, que seguimos teniendo miedo a Dios. Y Dios, sin embargo, se manifiesta en la vida de un niño humilde que necesita de nosotros para poder salir adelante. La Navidad nos recuerda aquello que San Agustín dice de una manera muy clara: el Dios que te ha llamado a la vida sin contar contigo, no te salvará sin ti. Dios ha querido depender de ti. Dios quiere que tú le dejes crecer dentro de tu corazón. Hoy hemos escuchado una vez más
El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no simplemente habitó, Dios sigue habitando en medio de nosotros. Hoy se celebra en España la memoria de San Manuel González, obispo de los agrarios abandonados. Fijaos, podemos entender la experiencia de San Manuel en Palomares del Río con la Navidad. San Manuel iba camino de ese nuevo destino con mucha ilusión. Esperaba que le recibieran con gozo como aquel que trae la misma salvación de Dios. Sin embargo, aquellas puertas estaban cerradas. Nadie tenía mucha ilusión por el nuevo sacerdote. San Manuel, cuenta él, se dirige al sagrario y en aquella pobreza y en aquel desamparo, narra él, entendió que estaba el mismo Dios. Como en Belén, en un establito, que ciertamente nosotros muchas veces lo pintamos con características hermosas, como lo hemos puesto en nuestro templo parroquial, pero que nada tiene que ver con la cueva de la primera Navidad, donde la suciedad, donde el frío seguramente, donde la precariedad estaba muy presente. Dios quiso entrar en aquella historia y Dios ha querido también estar en el sagrario. El Verbo se hizo carne y, hermanos míos, habita en el sagrario. En esa soledad que dice San Manuel que experimenta el mismo Señor más que en el Calvario e incluso en la cueva de Belén, donde tiene a sus padres, en el sagrario a su madre, al discípulo Juan y a las Marías. Más grande que esa soledad es la que Jesús experimenta en tantos sagrarios del mundo. Estos días nos han llegado con dolor las noticias de profanaciones del sacramento de la Eucaristía en algunos sagrarios de nuestra geografía. Qué tristeza cuando nosotros no sabemos reconocer que ahí está el mismo Señor. Cuando, por desgracia, nos parecemos a aquellos de Belén que no eran capaces, no supieron escuchar o no acabaron de creer que en un establo humilde pudiera estar el mismo Dios, así como nosotros tantas veces nos cuesta creer que en la humildad de nuestros sagrarios está el mismo Dios, el mismo cuyo cuerpo estuvo en la cuna de Belén, está en el sagrario. Y podemos ir, vayamos, adorémosle como aquellos pastores. Hermanos míos, descubramos la necesidad de acercarnos cada vez más a Dios y entrar en su ternura. El Evangelio de hoy nos recordaba que los hombres muchas veces preferimos las tinieblas a la luz, preferimos la muerte antes que la vida. Cuando nos olvidamos de Dios, le pasa a nuestra sociedad con demasiada frecuencia, experimentamos la muerte. ¿Cuántas realidades de nuestra historia presente nos hablan de la realidad de la muerte? ¿Cuántas realidades de la misma historia de la humanidad nos recuerdan que el ocaso de Dios ha sido el ocaso también del hombre? Dios está intimísimamente unido a cada uno de nosotros. En la medida en que seamos humildes y sepamos reconocer su presencia, podremos mostrar la luz y la vida a tantos hombres. En esta fiesta de la Navidad y en esta memoria de San Manuel González, me gusta pensar en tantos agrarios de nuestra geografía donde algunas almas buenas vigilan y están pendientes del mismo Dios. ¿Cuántas personas acompañan al Señor en el silencio del sagrario? Amor callado que tanto enseñas, que decía San Manuel González. Como la Virgen en Belén, silenciosa, guardaba y meditaba las cosas que ocurrían en su corazón. En el fondo, la Navidad nos recuerda
que necesitamos una espiritualidad contemplativa, que necesitamos reconocer que en nuestra historia es el mismo Dios quien nos habla. Por eso, en este domingo os invito, y me invito a mí mismo, a que consideremos la suerte de poder celebrar la Nochebuena, como decía San Manuel González, todos los días en el sagrario. En la Eucaristía, en los sagrarios de nuestros templos, es Nochebuena cada día. El niño nos espera. Vayamos, adorémosle. Nos preparamos para la fiesta de la Epifanía, la fiesta de los magos tan querida para nosotros y con tan buenos recuerdos en nuestra nación española. Vayamos como aquellos magos por los caminos de nuestra vida en busca del niño que nos espera en Belén y en el sagrario. Vayamos y llevémosle, como decía el Papa Benedicto XVI en el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud del año 2025, el oro de lo que somos, el incienso de nuestra oración y la mirra de nuestra pobreza y de nuestros sufrimientos. Vayamos y sepamos que si de verdad somos capaces de postrarnos ante el niño, ante la Eucaristía, descubriremos un camino nuevo, un horizonte nuevo para nuestra vida. Dejemos que la luz de la Navidad inunde nuestros corazones y desde nuestros corazones se irradie a toda la humanidad. Hagamos verdad ese pacto que Dios quiere, llegar al corazón de todos los hombres. Seamos nosotros almas de sagrario, seamos nosotros adoradores constantes ante Jesús Eucaristía. Llevemos a los hombres también a Jesús Eucaristía. Hagamos que este mundo le conozca. Hagamos nuestras aquellas palabras de San Manuel González. Ahí está, no lo olvidéis. Amén. Confesemos nuestra fe recordando las intervenciones maravillosas de Dios en la historia de la salvación, la creación, la encarnación, la Pascua, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia y la promesa de la vida eterna. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo. Por la Iglesia, para que sepa comunicar al que es la palabra, en lenguaje asequible, al hombre de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de todo el mundo, para que ejerzan su tarea desde la verdad y la honradez. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que no conocen a Jesucristo, para que llegue a ellos la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, para que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú que has dado a conocer al mundo por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra, que entró en diálogo con nosotros,
atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcitos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompo, ropopompo. Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompo, ropopompo. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío, también vuestro, sea bien acogido por Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor del invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Manuel González y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Leonardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, a José Manuel García, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el que nació en Belén, el que habita en el sagrario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para salvarme. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Señor, qué casa no hallaste cuando naciste en Belén. Hoy te ofrezco la mía, mi casa será Belén. Tú que eres luz y eres vida, ven a mi vida nacer y te cuidaré. Como te cuidó María, como te cuidó José, y te cuidaré. Como te cuidó María, como te cuidó José. Mi casa será Belén, si vive mi puerta abierta. Y si mi mente está alerta al resplandor de la fe que tuvo María, la fe que tuvo José, y te cuidaré como te cuidó María, como te cuidó José. Y te cuidaré como te cuidó María, como te cuidó José. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro,
Que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este tiempo santo, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de su gracia. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradecemos al Padre don Óscar Martínez Camaño su colaboración. Desde Berín, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga.